Les habla aquí Juan Alcide Carona Alvarado. Yo estoy ubicado en España, en la provincia de Alicante, y vivo en la ciudad de Elche. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el procedimiento de protección internacional. Pero vamos a hacerlo con una metodología porque vamos a ir de lo general a lo particular. Cuando hablamos de lo general vamos a hablar de lo que es el concepto de la protección internacional y el detalle de cada uno de esos conceptos que están enmarcados en dicha protección. Bueno, vamos entonces a comenzar de una vez a ir a nuestra parte conceptual. Fíjense lo siguiente, cuando vamos a hablar de protección internacional, como dijimos que íbamos a ir de lo general a lo particular, pero vamos a tomar la protección internacional como lo general. Y esta protección internacional enmarca dos conceptos. Uno de ellos es el asilo y la otra es la protección subsidiaria por razones humanitarias. Vamos a detallar cada uno de ellos. Empezamos con el caso del asilo. Cuando nosotros hablamos de asilo, nosotros decimos que toda persona, todos nosotros tenemos el derecho a pedir asilo. De hecho, en el artículo 13.4 de la Constitución española está contemplado el derecho del asilo y muchas constituciones del mundo también lo contemplan. Y el artículo 18 en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también está contemplado lo que es el derecho de asilo. Y esto tiene sus orígenes desde el año 48. Ahí tenemos a Eleanor Roosevelt cuando presenta lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fíjense que en el artículo 14 de los 30 artículos que contempla la Declaración de los Derechos Humanos está contemplado el derecho de asilo, que consiste en dar protección y residencia a aquellas personas que huyen de su país de origen. ¿Y por qué están huyendo de su país de origen? Bueno, puede ser porque haya un conflicto o porque se sientan perseguidos y tengan razones fundadas para decir que su vida corre peligro. Ahora, vamos a ver cuáles son esas causas y vamos a repasar un momentico la parte del concepto de asilo. Repasando lo dijimos, lo remarcamos, que es del derecho a toda persona a buscar la protección fuera de su país, por supuesto, su país de origen, y en este caso la persona tiene fundados temores de ser perseguido, que su vida corre peligro por los siguientes motivos. Vamos a ver cuáles son esos motivos. Aquí los tenemos. Uno de ellos es por razones de religión. Otro es por motivos de raza. Ya llevamos dos. Otro es por que pertenezcan a un grupo social. Por cuestiones de género, violencia de género, estamos hablando también de género, violencia de género tanto para hombres como para mujeres. O por cuestiones de orientación sexual, por nacionalidad. Unos nacionales son discriminados, se trasladan a otros países, son discriminados, entonces por eso es una razón para solicitar el asilo en este caso. Y por cuestiones de opinión política. Ya hablamos entonces de lo que todos conocemos como el asilo político. Pero tenemos entonces que ver que cuando hablamos de asilo no estamos hablando nada más de asilo político, estamos hablando de que hay 7 causas para pedir asilo. Y aquí lo podemos ver ya en resumen de todo lo que es la parte conceptual, y vamos a repetir que las causas pueden ser de índole religioso, índole de raza, índole de género, índole de orientación sexual, grupo social, nacionalidad u opinión política. Entonces no hay otras causas, esas son las 7 causas y en eso tenemos que estar claros. Cuando nosotros estamos solicitando asilo tenemos que ver si realmente estamos dentro de esas causas y si realmente tenemos temores fundados con pruebas de que estamos enmarcados dentro de esas 7 causas. Bueno, aquí vamos a hablar del segundo concepto dentro de lo que es la protección internacional. Estamos hablando, en este caso, de la protección subsidiaria. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la protección internacional que se ha de reconocer a personas que vengan de terceros países o personas que son apátridas, que no tienen patria, que no están reuniendo los requisitos
para todo el estatus de persona refugiada, pero se considera que se pueden dar motivos fundados para creer que si regresan a su país de origen o de residencia habitual, se enfrentarían al riesgo de sufrir daños graves como penas de muerte, la tortura o trato inhumano, la violencia que se puede generar en situaciones internacionales, de conflictos internacionales, tanto internacionales como internos, como por ejemplo el caso de Afganistán, la guerra en Siria, actualmente la guerra que hay en Ucrania. Y también podemos hablar de muchos países africanos que hay guerras internas en sus territorios y muchas personas huyen, ¿no? Por ejemplo, los que vienen en pateras, pues muchos de ellos tienen condiciones para pedir la protección subsidiaria. Aquí también tenemos que aclarar que cuando la persona que viene a pedir asilo dice, bueno, mira, no se reúnen las condiciones para pedir asilo, pero no estamos hablando de que está pidiendo protección internacional, podría entonces darse el caso de que si reúne estas condiciones que nosotros estamos diciendo, se le podría conceder la protección subsidiaria. Nosotros le decimos a nuestros amigos de Latinoamérica, por ejemplo, la gente que viene de Venezuela, la gente que viene de Colombia y de otros países latinoamericanos, que, bueno, tienen que considerar eso, porque esos países no tienen situaciones, tienen conflictos, pero no tienen situaciones de guerra, y entonces es muy difícil que obtengan la protección subsidiaria, a menos que, como dijimos, tengan alguno de estos motivos que puede darse el caso. Como dijimos, normalmente las penas se han condenado a penas de muerte o sobre todo tratos inhumanos y esos conflictos internos. Entonces, eso es un punto que debemos tener en cuenta a la hora de que nosotros estemos redactando nuestro expediente para pedir el asilo. Recordemos que también vamos a hablar de otra situación. En este caso yo diríamos que diferencia a esto, que es un tipo de reconocimiento a algunos países, como el caso de Venezuela, que se está otorgando o se había estado otorgando la residencia por razones humanitarias, y lo vamos a detallar un poquitico más adelante.